El cuerpo de una mujer no cuenta mentiras, solo historia. A menudo hace lo que conocemos de la reina Boudica. De la rebelión contra Roma Madre. La guerrera llega a nosotros no a través de ella. Voz sino a través de los hombres que aplastaron. Su muerte cuando se menciona es proyectada en sombras vagas. Algunos dicen que ella bebió veneno, otros afirman enfermedad se la llevó. Tácito, siempre romano en su moderación, simplemente dice que terminó su vida siendo mujer. Que habían comandado ejércitos, quemaron ciudades. Desafió al imperio reducido a un susurro. Pero ese silencio no es un accidente. Es un borrado deliberado, un bisturí tomado. No a su cuerpo sino a su memoria. La verdad, o más bien el horror de esa verdad. No se atreve a decirlo, es que Boudica no lo hizo. Morir en silencio, su rebelión no fue resuelto cortésmente por un honorable. Suicidió Roma humillado y furioso tuvo. No tengo intención de permitirle esto a esta mujer. La reina bárbara se les escapará de las manos. En algún acto privado de agencia no Boudica. Tuvo que convertirse en un ejemplo y el ejemplo tuvo que dolerle lo que le pasó. En esas horas finales, las horas borradas de pergaminos omitidos de los relatos de Tácito y los casos dio, era probablemente un desempeño metódico sancionado por el Estado. Del dolor, una ruina visceral pública de un mujer que se había atrevido no solo a resistir imperio sino a avergonzarlo, y como en Volan casi 1600 años después Boudica no sería simplemente asesinada, sería desmantelado, su legado ha sido sofocado debajo de capas de romanticismo y revisión imperial en la era victoriana. Ella fue convertida en un símbolo de lo británico. Virtud, su estatua se alza desafiante cerca las casas del Parlamento. Institución que una vez defendió la. Ella resistió la violencia colonial. La memoria fue desinfectada, despojada de sangre y hueso, y se le dio una espada y un carro. Como si estos fueran suficientes para reemplazar. Lo que se llevó fue entenderla. El verdadero horror de la muerte de Boudica debemos. Primero debemos despojarnos de la mitología. Descartar la imagen del noble rebelde y enfrentar lo que hay debajo de una mujer. Brutalizó a sus hijas, la profanó. La gente masacró a una mujer cuya rebelión sacudió un imperio y cuyo castigo sería creado para sacudir generaciones. Esta no es la historia de una reina que perdió una batalla, esta es la historia de un mujer que fue deshecha, su cuerpo usado como lienzo de venganza, su muerte una advertencia. Grabado en la psique de todo un pueblo subyugado, su ejecución como hoy. Bullan siglos después no era solo físico, era psicológico. Performativo y político, era terror. Como política y el silencio que la rodea. Es parte del castigo, porque cuando el imperio quiere ganar, no solo tú la vida, pero el recuerdo de ella no. Dejan un corte limpio, dejan una cicatriz y la cicatriz de Boudica, aunque enterrada debajo siglos de brillo imperial, aún arden. Si te atreves a mirar lo suficientemente cerca antes. Ella se convirtió en un azote de Roma. Boudica era una reina no de un palacio tallado en mármol, pero de un pueblo ligado a la tradición de la tierra. Y el orgullo de la una tribu del este. Gran Bretaña, cuya independencia equilibró precariamente a la sombra del imperio. Su mundo no era una nota al pie del de Roma. Historia fue una soberana violentamente absorbido por una máquina que consumía con lenguaje legal y disciplina férrea. Boudica no nació en la rebelión. Nació en la diplomacia, casado con Pursudagus, rey de los Eini, cuya inquietud. La alianza con Roma se construyó sobre sobornos, el cumplimiento y la ilusión de autonomía. Su gobierno estaba condicionado a su poder. Cuaresma, y cuando Pursudagus murió en el año 60 después de Cristo. Esa autoridad prestada expiró, él tenía. Esperaba asegurar la paz dejando su reino conjuntamente a sus hijas y a la emperador romano, pero romano. Reconocer la herencia femenina según su voluntad.
Un documento político de desesperación fue. El reino desgarrado fue anexado y luego. Llegó el castigo a los soldados romanos. Entraron a la capital no como enviados sino como ejecutores. El mensaje imperial fue rápido e inconfundible. La cooperación no significaba nada, la sumisión era. Toda Boudaca, reina viuda madre, era arrastrada de su casa, despojada de su título y jodió públicamente a sus hijas. Los adolescentes como máximo fueron secuestrados antes que ella. Ojos y violada no en secreto, no en vergüenza, pero como ritual. Roma entendió lo que estaba haciendo. La violencia no fue al azar. Fue estratégicamente preciso y brutal. El poder simbólico en la Gran Bretaña romana era afirmada no solo a través de la conquista sino a través de la profanación. Si quisieras mata la voluntad de un pueblo, quebrantaste su voluntad. Mujeres, aplastasteis a vuestras reinas. Convirtió a las madres en testigos y hijas en advertencias. Este momento, a menudo resumido en libros de texto desinfectados, como el maltrato de Roma a Boudaca fue. No fue maltrato, fue una declaración de. La doctrina imperial era psicológica. La guerra representada en piel y hueso y. De ahí surgió una reina que se convirtió en algo más peligroso, un mártir en espera, un rebelde. Forjado en el dolor, Buda no se retiró. No se derrumbó bajo el dolor, se levantó. Lo que emergió de los escombros no fue una mujer destrozada sino una figura de. La venganza, su dolor se convirtió en un arma. La humillación se convirtió en un estandarte y debajo. Esa bandera de las tribus de Gran Bretaña. Reunidos no en solidaridad sino en furia. Ella ya no era simplemente Boudaca de la. Aquí ella ahora era una forma dada por la tormenta, pero. Aquí está la tragedia incluso cuando ella se convirtió. La leyenda de la mujer detrás de la furia comenzó. Desaparecer. La historia no nos la cuenta. Nombres de las hijas no nos dice cómo. Cuánto duraron los moretones no lo dice todo. ¿Qué oraciones nos susurró, si las hubo? Después de que los soldados se fueron, porque la historia. La historia romana no fue escrita para preservar. Su voz fue escrita para excusar a la. Silencio que siguió. Roma no lo hizo. Conquistar solo con legiones conquistó. Con humillación ritual, con cálculo. Profanación por toda su arquitectura. La filosofía y el derecho que conocía el Imperio romano. Que el camino más rápido hacia la sumisión era. No a través del argumento o la razón sino. Mediante la aniquilación de la dignidad y. Para las mujeres eso significaba una cosa por encima de todo. La violación como arma de estado de los Boudaca. La flagelación no fue un acto aislado. La crueldad era el teatro imperial. Realizado, presenciado y registrado en él. Mentes tanto de los conquistadores como de los conquistados. Sus hijas fueron despojadas de sus. La inocencia y su futuro se convirtieron en parte. De esa actuación no hubo piedad. Sin discreción, esto era Roma hablando, no. No solo a Boudaca sino a todas las mujeres en Gran Bretaña que pensó que su vientre podría producir algo más que esclavos y la audiencia, su gente, su corte, su tribu. Todos estaban destinados a mirar y comprender. El precio de la resistencia no fue solo muerte, fue degradación, violencia sexual. Nunca fue incidental en la época romana. Libro de jugadas era política cuando romano. Los soldados violaron a las hijas de Boudaca. No estaban actuando más allá de sus órdenes. Estaban cumpliendo la lógica misma de ocupación desde la Galia hasta Judea. La violación de Cartago y Britania era una herramienta del colapso psicológico, un medio de convertir sujetos políticos en cáscaras espirituales y quizás la mayoría. Es escalofriante que fue burocráticamente. Informe invisible no romano descrito. Estas violaciones no eran crímenes para ningún soldado. Castigado, no hubo investigación del Senado, no. La indignación oficial de Tácito, la más grande de Roma. Un historiador sensible registra el evento en una sola línea como si estuviera anotando ataques. Aumentar porque a Roma no le fue
Atrocidad fue la administración lo que los soldados hicieron con las hijas de Boudica fue destinado a permanecer no solo en sus cuerpos, pero en la mente de su madre. Roma no solo viola la familia de Boudica, la recableó. Su dolor en rabia, y esa rabia se convertiría en quemar ciudades, pero esa transformación llegó a un costo. El trauma no desapareció cuando la rebelión empezó después de Boudica. A cada campo de batalla, cada consejo de guerra, cada cadáver romano ensangrentado que queda en el trauma de la vigilia de su ejército no espera la historia para ponerse al día, infecta a todos. Decisión, cada grito, cada silencio, no estatua construida en su nombre sin poema ni el relato popular jamás ha contado con lo que soportó antes de criar a un niño. Espada, los que la romantizan la olvidan. Lo que era antes de convertirse en rebelde. Reina, una mujer brutalizada por el imperio. Viendo cómo se desgarraba la infancia de su hija. Aparte como mensaje y castigo incluso ahora. Apenas hablamos de ello, el carro de bronce. En Westminster no se ven heridas sus ojos. Mira hacia adelante, labios, postura apretada, orgulloso. Sanitizado de los horrores que creó. Ella, porque decir esa verdad significa admitirlo. Que la violación fue la base de la rebelión, es enfrentarse a un lado de imperio que todavía nos aterroriza, es admitir que las glorias de la conquista son a menudo escrito con la sangre de la violado, y ese Buda no luchó por la gloria, luchó porque Roma le dio. No le queda otra opción. Hay momentos en historia cuando un grito se convierte en un ejército. Cuando el dolor embotellado por mucho tiempo se derrama. No en lágrimas sino en fuego. Budacas. La rebelión no fue planeada con frialdad. Estrategia o guiada por la ambición. Hizo erupción una válvula de presión que se abrió de golpe. El dolor del trauma y la crueldad imperial cuando Boudica alzó su voz contra Roma. Ella no estaba llamando a su gente a la batalla. Ella los estaba llamando a vengar a los. El levantamiento se extendió como una plaga. La segunda lo hizo. No se levantaron solos, se les unieron tribus vecinas, los trinoanos. Cornovi, el de Buni, largo tiempo cociendo a fuego lento bajo los impuestos romanos, el borrado culturali. El miedo guarnecido, pero era de Boudica. Rabia cruda e inflexible que dio. El movimiento moldea sus discursos nunca escritos, fueron descritos en romano. Los relatos están llenos de incitaciones bárbaras. Con veneno y furia, pero ¿qué más podría? Ellos eran Uda, no estaba dirigiendo soldados. Estaba liderando a los sobrevivientes de tratados rotos, tierras robadas, público. Azotando y violando a los niños. La rebelión no era traición, era sanación. Y el fuego era el único lenguaje que quedaba. Su primer objetivo, el Camelodinum romano. Capital en Gran Bretaña. El asalto no fue un batalla, fue una purga. La ciudad fue sin fortificar. Hinchado de veteranos romanos y administradores, en cuestión de días se quemó. Templos, teatros, casas, todo reducido a ceniza. Del templo al emperador Claudio. Se volvió Dios y aguantó más tiempo, lleno de refugiados y burócratas de Boudica. Las fuerzas lo rodearon y le cortaron el suministro de agua. Y lo quemó con todos dentro. Las llamas no eran solo una retribución. Eran rituales de Cameoginum. Los rebeldes. Se dirigió al sur hacia Londres, la economía motor del gobernador de la Gran Bretaña romana. Suetonius, reconociendo la furia que lleva abajo en la ciudad, hizo un cálculo. Decisión que abandonó los ciudadanos. ¿Qué quedaron muchos romanos o proromanos? Fueron masacradas, las mujeres no se salvaron. Algunos ni siquiera fueron asesinados en el acto. Dios no es amigo de Gran Bretaña y lo describe así. Escenas con horror romano apenas disimulado. Las mujeres nobles crucificaron sus cuerpos. Les mutilaron los pechos, les cortaron los pechos y cosidos a sus bocas como para silenciarlos. Ellos para siempre fueron estos actos de crueldad. Sí, pero también fueron respuestas retorcidas.
Ecos reflejados de la violencia búdaca. Ella misma había soportado que Roma le había enseñado. Gran Bretaña, ¿qué significaba la crueldad y búdaca? Ahora una reina de cenizas y gritos. Devolvió la lección Virilamium al siguiente. La ciudad que cayó sufrió el mismo destino. La evidencia arqueológica muestra que toda. Distritos quemados hasta los cimientos. Las paredes ennegrecieron, sus huesos esparcidos en. Solo unas pocas semanas del ejército de Búdaca. Habían matado a decenas de miles de romanos. Las ciudades desaparecieron, no fueron saqueadas, sino borrada, y con cada conquista ella se acercó más a reescribir el equilibrio de poder en Britania, pero el de Búdaca. La rebelión nunca iba a ser permitida. Para terminar en paz, Roma podría perdurar. La derrota militar, pero la humillación la teme a una mujer, una madre que se levanta de una lugar de violación y degradación al mando. Una rebelión que amenazó a todo un país. Provincia que era algo del imperio. No podían permitirse que se quedaran allí. Responda no con negociación sino con aniquilación. Incluso ahora muchas historias caracterizar la rebelión como salvaje. Excesivo, descontrolado, pero que seria. ¿Cómo se llama la respuesta de Roma a la flagelación de una reina y la violación de sus hijos? ¿Cómo llamarías al silencio que a tales crímenes siguió la rebelión? No era caos, era claridad, y sin embargo, debajo de las victorias, debajo de la incendios rugientes y templos destrozados, la pregunta se cernía como humo sobre el horizonte. ¿Cómo nace una mujer en el ritual y el rango sobreviven cuando cada romano? La espada ahora está afilada en su nombre. Porque la rebelión la había hecho más. Más que una reina, la había convertido en un símbolo. Y los símbolos que Roma había aprendido no debían ser simplemente derrotados, deben ser destruidos. Mucho antes de las balas o las transmisiones de Roma. Comprendió el poder de las espadas narrativas. Puede aplastar la rebelión, pero las historias controlan las secuelas, y ninguna historia fue más peligroso para Roma que el de Búdaca. Una mujer no solo desafiante sino victoriosa. Reina bárbara que había destrozado ciudades. Aniquilaron legiones y se atrevieron a ejercerla. Tipo de furia moral que podría inspirar. Otros no podían simplemente ser derrotados. Ella tuvo que ser reescrito, así que Roma hizo lo que los imperios siempre lo hacen cuando se ven amenazados por un mujer que se niega a romper lo pintado. Ella, como irracional, salvaje e histérica. No temían a su ejército, temían su memoria. Los cronistas Tácito y Casisdio nos dio el primer oficial. Reescribir, ellos no sabían Búdaca, ellos no la oímos hablar, pero la grabaron. Su rebelión en tonos de advertencia y asco cuidadosamente esculpido para recordar. Ciudadanos romanos, ¿qué orden habían sido? Brevemente interrumpido, pero nunca realmente. Tácito desafiado, a menudo elogiado como un observador neutral llamado Búdaca, una mujer del espíritu masculino entendido como alabanza. Y es un insulto a Roma que una mujer lidere. Para ordenar que tomaran represalias, ella tuvo que volverse antinatural. Poseído por una rabia desconectada de razón por la que su feminidad tuvo que ser borrada. Para que su poder sea explicado. Casos dio fue más allá, su Buda fue monstruoso, alto, aterrador, con un voz chillona y cabello salvaje como Medusa encarnada. Ella no habló, ella se enfureció, ella no planeó, ella espumeó. La transformó de humana a mítica. Amenaza a una mujer Aníbal, pero sin la dignidad, fundamentalmente, sin la legitimidad, y a través de esta distorsión. Roma realizó su último acto de violencia. El asesinato del personaje, la narrativa. Lo que construyeron fue meticuloso, ella era. Vengar un insulto personal no es conducir a una levantamiento nacional. Sus victorias fueron las resultado de la falta de preparación romana, no es ella. Su estrategia era que su rebelión estuviera condenada al fracaso. El comienzo no es un desafío legítimo para
Poder imperial estos no eran simplemente interpretaciones históricas que fueron reducciones estratégicas al enmarcarla. La rebelión como un caos emocional y impulsado por la venganza básica de Roma. Deslegitimó todo lo que ella representaba. Convirtieron a un líder en un berrinche. Reina en una advertencia esta narrativa. La manipulación no fue menos cruel que la. Los azotes que abrieron la guerra resonaron. La ofensiva imperial original despojando. Ella de soberanía silenciando su voz. Redefiniéndola en sus términos y. Trabajó durante siglos la historia de Boudica. Permaneció enterrado bajo tinta romana allí. No había estatuas de ella en Gran Bretaña. Los poemas épicos no tienen tradiciones orales duraderas. Las tribus supervivientes de Roma no solo. Quemar su ejército quemó la idea de ella. Incluso hoy en día mucho de lo que sabemos de la Boudica viene filtrada por él mismo. Lente que justificó su aniquilación en las escuelas a menudo se le enseña como una fracasada. Rebelde una curiosidad, una heroína trágica. Rara vez se le reconoce lo que hace. Realmente fue una mujer que se enfrentó a la mayor potencia militar que tuvo el mundo. Jamás conocido y por un momento lo hizo. Sangrar y sin embargo, incluso en la propaganda de Roma. ¿Las grietas permanecen? ¿Por qué hablar con tanto miedo? ¿De alguien tan supuestamente indigno? ¿Por qué? ¿Grabar sus discursos en absoluto? ¿Por qué describirlos? Su efecto sobre la gente, su carisma. Su mando porque en algún lugar debajo. La misoginia y la difamación son la base. La verdad Boudica los asustó no solo en vida sino en lo que ella representaba que el poder podría provenir del dolor que arde. Podría ser justo que el imperio no existiera. Inexpugnable y que una mujer rota por la violencia podría llegar a convertirse en su forma más grave. Consecuencia aterradora que todo imperio tiene. Su crisol es un momento en el que debe recuperar el control no solo de la tierra sino de historia de Roma en Gran Bretaña en ese momento. Llegó a la calle Watling después de la caída de Cameoinum Londinium y Verilamium. Después de más de 70.000 civiles romanos. Soldados y simpatizantes yacían muertos en ruinas carbonizadas del gobernador Gaesonius Palinus. Recogió lo que quedaba de la época romana. Autoridad en Gran Bretaña la rebelión había. Quemó la confianza del imperio. Como un reguero de pólvora ahora Roma necesitaba una espectáculo de dominio, no solo de victoria. Pero la aniquilación Suatutonius eligió el campo de batalla bueno la ubicación exacta. Permanece incierto perdido en el tiempo y mapas redactados pero el terreno era deliberar un estrecho desfiladero bordeado por bosque y colinas el ejército de Boudica vasto pero los mal entrenados se verían obligados a atacar. En un cuello de botella no habría espacio. Para los flancos de la caballería no hay oportunidad de rodear Roma había convertido a la naturaleza misma. Boudica, sin dejarse intimidar, cayó en una trampa. Todo un estimado de 100.000 tribus. Personas guerreros, familias, ancianos, mujeres. Los niños la siguieron, vinieron con hachas, garrotes, lanzas y lo inquebrantable. Creencia de que la venganza podía desafiar al imperio. Detrás de su ejército en lo que resultaría filas fatales de carros llenos de las familias de sus guerreros. No combatientes observando la batalla final. Como un derecho ceremonial era fatal. Error no habría retirada antes. La lucha comenzó, Boudica se dirigió a ella. Gente, las palabras registradas por Tácito son probablemente ficticio, un historiador romano. Imaginando lo que sería una reina bárbara. Podría decirse, pero en su poesía se encuentra algo rondando un rastro de su verdad. Ganar la batalla o perecer, eso es lo que quiero. Una mujer te hará lo que tú, los hombres, puedes seguir viviendo en esclavitud si eso es lo que quieres. No era mera retórica, era profecía. La línea romana estaba fuertemente protegida y sazonaron su formación de tudo. Escudos entrelazados arriba y al frente.
Los convirtió en una brutal máquina de impulso hacia adelante como las olas de Boudica. Los guerreros cargaron contra el estrecho paso que los asfixió. Sus números reducen su ventaja. Al caos los canalizaron masacrados. Y aplastó, y Roma no solo ganó. Ellos realizaron la victoria, la matanza. Fue deliberada y total la romana. Las legiones que avanzaban se elevaban y escutum, trabajando a un ritmo aterrador hasta que Gran Bretaña comenzó a derrumbarse hacia adentro. Los carros hacia las mujeres que gritaban. Sus propias masas atrapadas allí estaban. No hay donde correr, no hay escapatoria de lo que había comenzado. Cuando la rebelión terminó en masacre, Tácito afirma que 80.000 británicos fueron asesinados en Roma. Perdió solo 400 hombres, independientemente de estos números. Están inflados, es irrelevante. Las proporciones reflejan la intención de que esto no fuera así. Solo una batalla era un mensaje que Roma tenía. Aprendió la lección y nunca más volvería a hacerlo. Permitir que una mujer o un pueblo lo desafíen. A tal escala que los cuerpos se pudren. El campo de batalla fertilizaría el mito de la supremacía romana en Gran Bretaña. Los pocos. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. O persiguieron líneas tribales enteras. Desaparecieron de la historia, sus nombres fueron borrados. Sus lenguas silenciadas y sin embargo en él. Las secuelas de tal matanza. Una pregunta quedó sin respuesta. ¿Qué atormentó tanto a los sobrevivientes como a tanto los historiadores como los expertos en historia lo que pasó con Boudica? Porque en el más cuidado. Actuación militar registrada en la época romana. Gran Bretaña. Un detalle fue sospechosamente vaga. La reina, la rebelde, el símbolo de la insurrección, desaparece, y lo que Roma eligió no decirlo podría ser el más fuerte. La verdad de todo es que hay pocas cosas más sospechoso en la historia romana que un muerte desaparecida. Tácito jamás calculada en su frase nos dice que después de la batalla en la calle Watling, Boudica terminó su vida por casos de envenenamiento. Dio escritura más tarde y con aún más ambigüedad. Sugiere que se enfermó y murió, o simplemente desaparecieron. En ambos casos las cuentas son visiblemente breves y apresuradamente metidos lejos, como si su destino fuera una ocurrencia posterior. O peor aún, una responsabilidad narrativa. Pero Boudica no era una rebelde común y corriente. Ciudades quemadas, gobernadores asesinados y humilló al mayor imperio del mundo. Roma mundial no permitió que hubiera enemigos así. Eligen sus salidas, así que debemos preguntarnos por qué. El imperio que meticulosamente crónica de cada victoria, de cada triunfo. Marcha cada muerte política calla. Sobre cómo el insurgente más infame de la Gran Bretaña romana murió realmente porque Roma no querían que lo supiéramos, porque lo que ellos lo que le hizo nunca estuvo destinado a ser recordado. Suicidió por veneno. Tiene un cierta dignidad trágica, una reina que termina su vida en lugar de ser tomada. La narrativa de Roma podría tolerar que le roben la del martirio y encubre sus. La venganza en la misericordia implica control. Finalidad, pero es una ficción conveniente. Uno repetido con la suficiente frecuencia para convertirse en canónica, y como la mayoría de la ficción imperial. Huele a omisión. En verdad hay. No hay registros, no hay testigos, no hay entierro, no. Grave, nunca se menciona a sus hijas. De nuevo, como si los tres simplemente hubieran. Se evaporó en el humo del andar como pato. Calle, pero esto no es evaporación, esto. ¿Es el borrado una cuestión más profunda? Escenario plausible y más horroroso. Uno que no se alinea con la moderación romana. Pero con precedente romano. Cuando Gales. El líder Versing se rindió ante Julio César, estuvo preso durante 6 años. Luego marcharon encadenados a través de las calles de Roma antes de ser expuestas al público. Estrangulada como espectáculo cuando Cleopatra amenazó con reclamar su propia muerte. Ella fue acosada, su cadáver fue confiscado y
contaminado tanto por rumores como por registros. Boudica, una mujer que se atrevió a liderar a quien ordenó la matanza que se levantó de las cenizas de la violación de su hija fueron mucho más peligroso que cualquiera de los dos. Encendió no solo una rebelión sino una posibilidad de que Roma pudiera ser resistida. Que las mujeres podían gobernar los países colonizados. Podría contraatacar. Roma no solo quería su muerte, la quería destruida. El silencio entonces se convierte en su propio testimonio. La verdadera muerte de Boudica fue probablemente público, ritualista e indeciblemente brutal. Tal vez la tomaron cautiva. Desfiló encadenada ante su pueblo. Tal vez la torturaron no solo para castigarla, sino sacarle lo que sea. La dignidad permaneció, su cuerpo pudo haber sido profanado, exhibido como un animal cazado, sus hijas ya. Las víctimas de la violencia imperial pueden tener. Sufrió aún peor y luego tal vez. Lo peor de todo es que nada, ningún entierro, ningún marcador. Sin memoria, malditos memoriales, el romano. Práctica de borrar a alguien de. El récord histórico fue más que. La censura era una guerra psicológica. Se convirtió en la desaparición de la víctima. En un silencio persistente, un vacío que infectó la memoria cultural como podredumbre. ¿Y si eso fue lo que le pasó a Boudica? Luego funcionó durante casi 2 milenios. Su muerte fue tratada como una pregunta. Marcar sus últimos momentos como el más políticamente potente en toda su vida. Editado hasta convertirlo en un eufemismo vago pero dejado. Seamos claros, Boudica no murió con dignidad, ella murió bajo el imperio, ya sea por espada, cuerda, fuego o lentitud, crueldad. Ella. La muerte fue diseñada para no acabar con su vida, pero para deshacer su símbolo, la mujer que había surgido de la humillación para liderar una. La nación recibió un final demasiado obsceno para que se escriba un final así. Cuidadosamente enterrado, que incluso los modernos. Los historiadores dudan en perturbarla. Terreno donde debería estar su historia, y en ese silencio Roma consiguió una segunda victoria. Porque ¿qué es la ejecución sino la reescritura final de un cuerpo? ¿Qué es el poder? Sino la capacidad de decidir cómo y si se recuerda la muerte de una mujer. A Buda no le dieron una tumba, le dieron un punto de fuga, y como tantas mujeres. La historia teme que ella fue borrada no por muerte sino por narrativa.